Buenas noches para todos, bienvenidos. Le damos la salud a todos los que están sumándose esta noche a esta segunda temporada de Recordando Nuestros Ancestros. Dirige y conduce el abuelito Luis Sánchez. Ahora sí, abuelito, te doy los micrófonos. Adelante. A esta noche que vamos a compartir este tema tan especial, la ley del origen. Sí, esta noche Adelante. nuestro hermano Ricardo, como decía, sabedor muisca y guardián de los tunjos de la Plaza de Gobierno Muisca, quien nos va a ilustrar, nos va a llevar a recordar y a Dale, te sentir en el escuchamos. corazón, el primer relato de la ley de origen muisca. Ricardo, bienvenido, muy buena noche. Estás en los micrófonos de Conexión al Cielo. Chubachibú, abuelito, gracias por esta invitación. A todas las comunidades y a todas las personas que en este momento nos están sintonizando en Conexión al Cielo. El día de hoy, vamos a iniciar el primer relato que corresponde a la ley de origen. Es muy importante entender que la ley de origen corresponde a la ley de origen muisca, es decir, ubicada en el territorio de Cundinamarca, Boyacá, probablemente Santander, y se han encontrado vestigios muiscas en toda la zona andina hasta después del río Magdalena. Aún así, estas historias o estos relatos antiguos tienen unos puntos de conexión con otros relatos latinoamericanos como el Popol Vuh, que se encuentra ya en la zona de México, o el Chilam Balán, un poco más hacia este lado, en Guatemala, o algunos puntos de encuentro con el Yurupari, o algunos puntos de encuentro con las leyes de origen del Quichua. Entonces, pues lo primero que debemos entender con estas historias antiguas que han sido catalogadas como un mito es que efectivamente los mitos tienen un carácter de sagrado. Si me preguntan a mí, para mí la historia que yo cuento, para mí es verdadera, es real, porque hace parte de mi cosmogonía, hace parte de mi visión ancestral, de mi visión indígena antigua. Y estas historias cuentan mi origen, ¿no? De alguna manera hay que entender que estos mitos están ligados a una simbología, están ligados a unas interpretaciones. Entonces, el papel y el trabajo que yo he venido realizando alrededor de las historias antiguas es precisamente la de guardiar estas historias, de buscar estas historias, de comprender estas historias, desde la palabra de los abuelos que se encuentran en el territorio muisca, pero también hay unos referentes, especialmente los referentes de los primeros cronistas, entre ellos Fray Pedro Simón, donde se encuentran alusiones a estas historias antiguas de los muiscas. Digamos que en Tunja también se encuentran otras historias, pero digamos, aún faltan estudios, aún falta todavía un trabajo de seguimiento sobre las historias que se encuentran allí escritas desde los cronistas. Ese estudio pues tiene que llevar un poquito a la conexión temporal, ¿no? Entonces, están más conectados las historias que se encuentran desde los cronistas de Bacatá, es decir, hay una temporalidad, hay un seguimiento, un espacio, un lugar, hay un orden en esas historias, y es desde allí, desde donde se ha arraigado el pensamiento de los abuelos y el pensamiento de los antiguos. Debo decirles que a nosotros los seres humanos, pero muy especialmente a los muiscas, estas historias son historias narradas a través de la oralidad, son historias que vienen de boca a oído y son historias que permanecen a través de los tiempos de una generación a otra generación. Entonces los ancianos que poseen estas historias han tenido que depurar la palabra, de tal manera que al compararlas con los cronistas, pues hay unos elementos que cuentan los cronistas que han sido de alguna manera acomodados desde el pensamiento español que se traía desde la conquista.
Entonces los ancianos han depurado esa aportes que han hecho los españoles desde esas escrituras que hacen los cronistas. Entonces, pues hay que entender que existen 3 relatos de creación muy importantes. El primer relato se llama Unquiquie Ncie, que significa antes del principio, cuando no estaba absolutamente nada. Y la segunda creación tiene el nombre de Saskihinuka, que significa lo primero que todo, o la primera narración, el primer amanecer, que es cuando se realiza la creación de la existencia de la Tierra. Y luego viene una tercera narración que se conoce como Saitanía, que corresponde a la creación del hombre, que es una historia que cuenta más cómo Madre Bachue, Padre Sue, crean a toda la humanidad, ¿no? Que lo hacen desde la laguna de Iguaque, desde el territorio de Iguaque. Entonces el día de hoy, pues vamos a la primera creación, abuelo. Si ya está de acuerdo, iniciamos con esa primera narración. Sí, Ricardito, sí señor, estamos prontos a escucharte y atentos. Y obviamente nuestros radioescuchas y los cibernautas están deseosos de conocer esta primera narrativa y están invitados todos a compartir sus opiniones, comentarios, preguntas y demás para que hagamos el tejido de la manta del conocimiento y de la resignificación de nuestras historias nativas muiscas. Bueno, abuelito, gracias. Entonces, lo primero que hay que entender es que en la creación del mundo desde esa visión cosmogónica indígena muisca, ancestral y antigua, todo se encontraba en oscuridad, ¿no? Pero la oscuridad no es la ausencia de luz, sino que la oscuridad tiene un nombre. El nombre de esa oscuridad es Unsa. Esa era la oscuridad. La oscuridad está compuesta por espíritus que estaban allí quietos. El miedo a la luz, ese era un espíritu que estaba con Unsa. La angustia, ¿sí? La soledad, el miedo, y todos estos elementos hacen parte de Unsa la noche. Y se encuentra en ese antes, y ese antes primero que todo, Madre Bagüe y Padre Chiminigagoa. Ellos se encuentran en una casa celestial en forma de caracola, es dorada, pero esta casa en forma de caracol está rodeada de un Sa, de la oscuridad, y de Sa, que es la noche eterna. Entonces, lo primero que encontramos es la existencia de unos espíritus, Madre Bagüe, Padre Chiminigagoa, y Madre en esa oscuridad, ella está en un sueño profundo, y entonces esa energía que guarda Madre, que no tiene forma, Madre no tiene forma, Madre no tiene color, no tiene límite, es un espíritu, es una energía, ¿sí? Y entonces esta energía que es Madre, ella empieza a soñar y a pensar la creación. Entonces los abuelos nos dicen que Madre estuvo pensando durante muchas edades, o boxongoas en lenguaje muisca. Una boxongoa es una edad. Madre estuvo pensando la creación desde el surgimiento de la luz, ¿cierto? Y ese surgimiento de la luz inicia en la oscuridad hasta la desaparición de la luz para regresar de nuevo a la oscuridad. Entonces, Madre entra a pensar la creación, entra a pensar todos los sucesos, a pensar todo el tiempo, todo el espacio, a pensar los universos, los planetas, a pensar el desarrollo de la vida, a pensar la existencia. Y todo esto está en el pensamiento de Madre. Todo esto está en el vientre de Madre. Entonces, se dice que Madre
estaba en estos pensamientos cuando no existía absolutamente nada, y Unsa, que permanecía tan antigua como la madre Bagüe, la madre abuela Bagüe, Unsa presentía los pensamientos de madre. Entonces, cuando Unsa presiente esos pensamientos, la oscuridad se siente amenazada por la luz, y entonces intentan intervenir la creación. Los abuelos nos cuentan que un espíritu acompañante de madre es Sinté, la lechuza, y Sinté, que está vagando por el espacio oscuro, escucha el espíritu de Unsa y el espíritu de Sa la noche conversar entre ellos, el miedo que les produce el hecho de la luz. Entonces, Sinté, al escuchar esta conversación de estos espíritus de la oscuridad, quiere avisarle a Madre Bagüe sobre estos planes que tienen estos espíritus de no permitir la creación. Entonces, él se despoja de sus plumas, se despoja de su aire interior, se despoja de su materia y queda convertido en algo más pequeño que un insecto, y va volando donde madre y le cuenta a Madre Bagüe que Unsa está planeando no permitirle la creación. Pero madre ya sabía, es decir, madre desde el primer momento no condena a la oscuridad, sino que ella sabe que la oscuridad debe ser parte de la creación. Y madre, por ser madre, pues ella es el origen de todo, el origen de la luz y el origen de la oscuridad. De esta manera que no se siente amenazada por la oscuridad, sino que por el contrario, lo que busca es desde ese pensamiento creativo que tiene la madre, toda la energía que tiene ella dentro de sí, lo que busca es darle un lugar también a la oscuridad para que la luz también ocupe un lugar en el proceso de la creación. De tal manera que en ese pensamiento de madre sobre la creación de toda la existencia de la vida, donde madre, ella es luz antes de la luz, ella alberga dentro de su ser todas las semillas, alberga dentro de su ser toda la existencia sin ser existencia. Ella es espacio sin límite, ella es el tiempo de todos los tiempos, es el tiempo antes de la existencia del tiempo, y ella es el movimiento antes de la creación del movimiento. Y en ella está la esencia de todas las cosas, de todas las semillas, de todas las luces. Ella es la esencia de todo, pero no tiene forma definida. Ella no es una fuente de luz, ¿sí? Entonces, ella sabe que no puede ella sola crear todo el universo, sino que ella necesita lo que los abuelos llaman las potencias. Ella necesita a sus hijos, ella necesita que toda la creación del universo tenga los primeros constructores, que tengan los primeros pensadores, los primeros abuelos, los primeros chamanes. Entonces, ella sabe que debe crearlos y entonces despierta a Padre. Y entonces encontramos que en ese despertar de Padre aparece el primer canto. Madre susurra al oído del Padre para despertarlo, y aparece el primer canto hacia Padre. Y entonces, cuando Padre despierta, a través del canto, Padre conoce las intenciones y la creación de Madre en el universo, la creación de la existencia, y está de acuerdo con esta creación, está de acuerdo con la fuerza que tiene Madre para mover todo el espacio, para mover toda la oscuridad, para mover todo el vacío. Y entonces Padre entrega la semilla a Madre. Y cuando entrega la semilla a Madre, se escucha el primer ícaro, se escucha el primer canto de Madre hacia el primer movimiento desde la voz, la primera armonía. Y entonces allí, en ese primer grito que ella produce, nace Chiminí, que es la luz
la aparición, la semilla de la luz encarnado en Chiminí. Y, pero, digamos, no solamente necesita a Chiminí, sino que ella a través del grito pare a sus hijos desde el vientre, y nace también Kusa, que significa el que se parece a la noche. También aparece Bachue, que posteriormente se va a convertir en la madre, la creadora de los humanos, la creadora del Muisca Muisca, de la gente. También pare a Chipchacún. Chipchacún es como el que se parece al guardián o al poseedor del rayo, muy parecido en la mitología escandinava Thor, ¿sí? Ese es Chipchacún. Pare a Bochica, Bochica, que es la sabiduría, es el sacerdote, es el padre de las mantas, el padre del lenguaje, el padre de los pictogramas, es el padre Bochica, que posteriormente es el ordenador de la gente, es el ordenador del ser humano, el que entrega la ley, el que entrega las ordenanzas del universo. También pare a Nencatacoa, el protector de los telares, y también a Cuchavira, que es el protector del viento y el protector del caracol. Cuchavira también es la manifestación de él, es el arco iris. También crea a Fo, que es el primer fuego, de ahí viene la palabra fogata, y a Baki, que es el señor de los otros mundos. Entonces, cada hijo es una potencia, es una energía, y entonces cuentan los abuelos que cada vez que madre paría uno de estos hijos de estas potencias, lo que surgía del vientre de madre era energía, era fuerza. Cada uno de ellos representa una palabra esencial del corazón de la madre. Y cuentan los ancianos que al principio estas potencias o estos espíritus o los primeros hacedores, los primeros arquitectos, ellos eran como energías pequeñas, energías niños que jugaban alrededor de madre, le daban vueltas a madre y madre los alimentaba. Por ejemplo, a Chiminí lo alimenta con luz, lo alimenta con fuego. A Bachue la alimenta con de su propio seno, y así cada uno. A Chipchacún lo alimenta con rayos. Es decir, cada potencia tiene su propio alimento porque hace parte de su propia naturaleza. Entonces, encontramos a madre, que primero madre piensa la creación, ¿sí? Y sabemos que madre es una energía, es una fuerza, es donde está contenida toda la sabiduría, donde está contenido todo el tiempo, todo el espacio y todo el vacío está contenido en madre. Y para llevar a cabo entonces esa tarea de la creación de la existencia, para poder concebir la vida, para poder concebir al Muisca Muisca, a la gente y a las otras gentes también, necesitaba las potencias que se convierten en sus hijos. Entonces, cuando aparecen estos hijos y estas potencias y son alimentados por madre, estas potencias, estos espíritus antiguos que vienen del corazón de madre, desde la semilla del padre, estas potencias empiezan a crecer, empiezan a robustecerse, empiezan a ser más grandes. De niños ellos inicialmente, digamos que tienen la energía de madre, pero tienen fragmentos de la creación. Todavía no saben cómo hacer la creación. Están conectados con el pensamiento de la madre, pero todavía no conocen el pensamiento. Entonces, cuando estas potencias están crecidas, están fortalecidas en la casa del caracol dorado, los reúne a todos alrededor de ella, aparece el primer círculo de palabras. Es el origen del círculo de palabras, donde madre se reúne con todos los espíritus, y entonces del vientre de madre, madre saca el árbol
de hayo o de la planta de coca y saca de allí la planta del tabaco, ¿cierto? Y lo exprime y forma lo que conocemos nosotros como la medicina del ambir o la medicina del tabaco. Y entonces en ese primer mambeo, madre les entrega la primer medicina, les entrega el primer tabaco y les entrega el primer hayo. Y entonces empezaron desde esas medicinas, ellos, cada una de las potencias, se conectan con el pensamiento de madre y entonces ellos entienden la tarea tan grande que ellos deben realizar, que es la creación de toda existencia, la creación de todos los mundos, la creación de todas las palabras, la creación de todas las vidas, la creación de todos los tiempos, la creación de todos los espacios. Y entonces saben que tienen que trabajar en ello. Entonces, después de que madre les entrega esa medicina, les entrega, les otorga a cada uno un espacio de su casa, de esa primer casa, de ese sol central, de ese lugar de donde emana todo pensamiento y sabiduría, para que los hijos, para que los primeros abuelos, para que los primeros chamanes, desde esa medicina se conecten con el pensamiento de madre, porque todo viene del vientre de madre. Y el vientre de madre ha sido animado, ¿sí?, por la semilla de padre. Y entonces cada uno se hace en un lugar que le indica madre y se sientan a pensar la creación. Entonces estos abuelos inician un primer mambeo, es la primera vez que ellos empiezan a revisar la creación, a revisar la energía, a pensar cómo sería la existencia y cómo sería el universo. Y entonces empiezan a tener ideas y a concretar ideas. Y cuando están listos, dicen los abuelos que duraron muchas edades pensando el pensamiento de madre para iniciar esa labor. Cuando están listos, madre los llama de nuevo a círculo de palabra, a mambear, y allí les entrega la medicina del yopo, que significa, yopo en muisca significa la puerta de la sabiduría, y a través de la medicina del yopo los josquea con el yopo, y entonces ellos entran a animar su pensamiento desde el pensamiento de madre. Entonces, lo que aquí estamos encontrando en este primer relato es cómo madre, para la creación, madre hace el primer mambeo, el primer círculo, hace las primeras medicinas, hace la primer conexión que se hace a través de la medicina, ancestrales y antiguas, como la hoja de coca, el hayo, nosotros lo llamamos hayo, y también el ambir, que es el dulce de tabaco, y cómo estos hijos desde el mambeo se conectan con madre en el pensamiento de la creación. Y luego ellos, en un segundo mambeo, les es entregado también el yopo, que son medicinas fundamentales para poder entender la creación, para entender el mambeo dentro de la ancestralidad muisca. Y luego madre escucha ese mambeo desde la conexión del abuelo yopo y sabe madre que algo les hace falta. Todavía no han logrado conectar con el pensamiento profundo de madre en la creación. Así es que del vientre de madre hace crecer madre un árbol de tijiquí, y entonces exprime este árbol de tijiquí y crea la bebida, la primer bebida sagrada, la bebida de los dioses. Y entonces les entrega esa bebida a cada uno de sus hijos, a cada una de las potencias, a esos primeros abuelos y chamanes. Y ellos beben esa bebida y ellos entran en un sopor y entran en una conexión plena con el pensamiento de la madre, y entonces entienden qué es la existencia, y entienden qué es la creación, y entienden qué es la luz, y entienden qué significa el tiempo, el espacio, entienden también la naturaleza de la oscuridad, ¿no? Y entienden que todo entra en movimiento desde el pensamiento de madre. Y entonces aquí termina
ese primer tiempo llamado un quique ansie, es decir, antes del principio, en el que madre está colocando los primeros astillos, llama a los primeros creadores y cuya tarea principal es crear la estructura o el primer telar de la creación y crear los hilos de la creación, pero esos hilos deben estar dotados de palabra, de sentido, de profundidad, de fuerza, de energía, de luz. Y entonces el universo, digamos, empieza a concebirse como el tejido de la madre desde el vientre. Y entonces aquí termina, abuelo, la primera narración, que es la narración que nos relata qué pasa antes del principio. Siga, abuelo. Muchas gracias, Ricardo. Excelente narración. Queda uno con algunas cosas por decir y preguntar y demás. Pero pues aquí mientras nuestros radioescuchas y los cibernautas nos hacen sus comentarios, Jorgito, por ejemplo, ¿qué se imaginaba que era la ley de origen muisca, por ejemplo, antes de oírlo? ¿Y cómo la ve en este momento este relato y compara esos dos instancias de pensamiento en el proceso? Bueno, gracias, abuelito, gracias a Ricardo. De verdad que son los sabedores, los que nos transmiten esta información, este conocimiento y esta palabra bonita, esta palabra dulce que estamos compartiendo hoy aquí en Conexión al Cielo Radio. Pues fíjate que estaba un poco documentándome antes de iniciar esta transmisión de hoy, y veía que eran justamente esas tradiciones que se han venido a nivel ancestral en diferentes etnias, en diferentes grupos, y que pues han venido, vamos haciendo noche, ¿no? Pasando de generación tras generación a través de la palabra, ¿sí? Se va entregando a través de la palabra, y entregarse a través de la palabra, pues es una forma de ir también recordando, de ir sanando, de ir construyendo y de ir revisando. Entonces me parece muy interesante lo que compartió Ricardo y muy profundo, de verdad, para hacer eco en nuestras vidas. Ajo. Ojo. Jazz, ¿cómo te sientes al escuchar esta narración, esta primera narración? Pues bueno, para mí todo un honor escuchar esta palabra de la boca de Ricardo. Ya había tenido como la oportunidad de escuchar el mito de origen y es bien interesante porque, como él decía, se va compartiendo de boca a oído y en ese transmitir, pues muchas cosas a veces cambian, ¿no? Entonces, para mí sí es claro que lo primero fue el pensamiento de la madre, que la madre en su danza despierta al padre, que es lo segundo, y luego viene la creación y los hijos. Y ahí viene como el equilibrio en el mundo. Entonces fue bien chévere porque él fue a lo profundo y nos amplía un poco más la historia. Entonces para mí súper chévere y aparte tejerlo y guardar la palabra en el tejido, pues es maravilloso, abuelito. Excelente, pero miremos lo interesante del relato. Es que las historias en cualquiera de las etnias de Américas en particular son para no olvidarlas. Y los relatos tienen unos principios para no olvidar los principios. El relato habla del padre y la madre y está planteando que todo tiene padre y madre. Primero. Segundo, que todo requiere ser fecundado. La potencia de la madre, toda la luz de la madre, toda la sabiduría de la madre, todo lo que la madre ha pensado, todo lo que había tejido la madre durante todo este tiempo antes de despertar al padre, requería de ser fecundado para manifestarse.
Lo otro que vemos allí es que todo en el universo se inicia su manifestación desde la fuerza del eterno femenino, desde la madre. Por eso es que el pueblo muisca es un matriarcal. Por eso, porque desde ahí se reconoce, se reconoce el principio femenino como el principio natural de la creación. No, que pues dejaría esta ahí por ahora mi palabra. ¿Y qué más notaron ustedes? ¿Qué más tienen para comentar? Estamos en conexión al cielo, recordando nuestros ancestros, y estamos escuchando la primera narración de la ley de origen muisca. Y estamos comentando sobre ella. Esperamos sus comentarios, sus preguntas, sus aportes. Bueno, ya ibas a decir tú algo, Yeka. Sí, digamos que también reconocer en nosotros que esas potencialidades de las que hablaba Ricardo, ¿no? Todos somos energías y la madre a todo le dio su potencial, a cada uno de sus hijos le dio su potencial. Eso quiere decir que nosotros como hijos de Tabaco, hijos de Ayo, hijos de la madre Bagüe, tenemos un potencial. Y como energía debemos desarrollarlo y hacer esa máxima creación que cada uno tiene que hacer. O sea, ahora cuando él estaba hablando de ello, pensaba en eso, en que cada ser humano primero, pues reconocer a la madre, reconocer al padre, reconocer que esas dos energías están en mí y que como tal tengo una potencialidad muy grande para entregar a la comunidad. Y también maravilloso lo del Ayo, lo del tabaco, cómo esas herramientas nos fueron entregadas justamente para unirnos al pensamiento de la madre y unirnos al pensamiento del padre. Eso quería aportar, abuelito. Mucho caso. Mucho caso. Sí, abuelo. Entonces, me parece muy valioso lo que dice Hasblade, precisamente porque cuando uno entra en este mundo del ejercicio ancestral, reconociendo sus propios ancestros, sus propios abuelos, su propio territorio, muchas personas, por ejemplo, y eso me ocurría a mí, nos preguntábamos, bueno, ¿por qué nos sentamos? ¿Por qué hacemos un mambiadero, ¿no? Un círculo de la palabra? ¿Por qué utilizamos estas medicinas? Y entonces, los abuelos entonces siempre nos referían a la ley de origen, a las primeras historias, a la primera narración. Y lo que encontramos en esta narración son esos elementos que son fundamentales en el territorio muisca, como es la medicina del hayo, la hoja de coca, el mambiar, la hoja de coca, mambiar el dulce de tabaco, el ambir, mambiar con yopo y mambiar con tijiquí, que son las 4 plantas sagradas del territorio muisca, y las encontramos nosotros en la ley de origen. Y entonces en esa ley de origen nos cuentan los abuelos que efectivamente el mambeo, los círculos de palabra, tiene una finalidad, y esa finalidad es conectarnos con la divinidad, conectarnos con Madre, Padre, Dios, conectarnos con la creación. Y los abuelos nos han dicho de manera constante que nosotros, los seres humanos, los muiscas, somos co-creadores. ¿Y por qué somos co-creadores? Pues porque tenemos en nuestra memoria la capacidad del mambeo, porque tenemos en nuestra memoria la enseñanza, la práctica del círculo de palabras, porque entendemos que a través de las medicinas podemos conectarnos con el pensamiento de madre, con el pensamiento de padre, para poder entender qué es la existencia, para poder entender qué es la vida. Y desde ahí surge nuestro corazón como co-creadores, desde ahí surge nuestro primer aliento, desde ahí surge nuestra sanación, nuestra curación, desde ahí surge nuestro camino espiritual, nuestro camino muisca, desde ahí surge el tejido, desde ahí surge el poporo, desde ahí surge todo, surge de la madre. Entonces,
Entender esto es de vital importancia para todos los caminantes ancestrales muiscas que pertenecen a un territorio. Los territorios tienen sus historias y todas las historias vienen de la ley de origen. Ese reconocimiento me permite entenderme a mí mismo, me permite entender el territorio, me permite entender mi identidad, me permite entender a mis ancestros. Entonces, sí es fundamental regresar a la ley de origen para poder comprender qué es lo muisca, qué es incluso lo ancestral y qué es lo espiritual, porque estas historias que pertenecen al territorio muisca esencialmente, lo que vamos a encontrar en otras culturas es que existe la misma narración, hay una narración que es universal, pero cambian probablemente nombres y cambian algunas situaciones, pero en esencia es la misma narración, incluyendo las narraciones judio-cristianas o incluyendo otro tipo de narraciones de otros territorios, como el Bhagavad Gita o, por ejemplo, como el I Ching, donde podemos encontrar unas correlaciones, podemos encontrar unos puntos de encuentro en cómo el hombre, el ser humano, entiende su existencia, abuelo. Bueno, hay algo que es importante. Nuestros hermanos de Fatativa nos dicen, oiga, abuelo, aclare, ¿esto es mito o es historia? Bueno, lo cierto es que digo yo, he dicho historias, las historias muiscas, yo no he dicho mito, he dicho no es mito, es una historia. Y esa historia que estamos comentando es la ley de origen. Ahora, estas historias son para recordarlas, para no olvidarlas. Y lo que más debemos recordar de estas historias es su enseñanza. Y nos dice que para ser co-creadores, para cumplir los sueños y propósitos de Madre y Padre Dios, debemos conectar con el pensamiento de Madre, Padre Dios. No es con mi pensamiento, es con el pensamiento de Madre, Padre Dios. Comprenderlo, alimentarme de ese pensamiento. Y hay otra cosa que dice acá, esta historia. A cada uno de sus hijos lo alimentó con la afinidad y característica de su potencia. Con el rayo al rayo. Con la luz a la luz. Con el rayo. Nos está diciendo que de acuerdo a la función se alimenta el muisca. Y nos está diciendo que de lo que nos alimentamos somos. Nos alimentamos desde lo corporal, con los alimentos que conocemos, las frutas, los vegetales, animales, etcétera, etcétera. Pero también nos alimentamos de emoción. Nos alimentamos de pensamientos de los diferentes niveles y de diferentes dimensiones, pero cada uno decide de qué dimensión se debe alimentar. Y la historia dice, aliméntate del pensamiento de Madre, Padre, Dios, para que seas un co-creador. Aliméntate de la semilla germinal para poder crecer, para poder manifestar, para poder ser. Nos está diciendo la historia. De ahí dejo mi palabra por ahora. No sé si hay otro comentario, otra pregunta. Jorgito, ¿qué nos cuentas? No, pues muy bonito este compartir que estamos teniendo esta noche. Un saludo especial para todos nuestros oyentes, todas las personas que están comunicadas, que están sintonizadas, mejor con conexionacielo.radio.com. Quiero mandarles un saludo especial, personas que están en Uruguay, en Argentina, en Ecuador, en Chile, en Perú, Estados Unidos,
y en Argentina también, y en diferentes ciudades de Colombia, Medellín, Pereira, Bogotá, Cali, Boyacá, bueno, diferentes lugares. Un saludo muy especial. Recuerden, vamos a participar en el tema del día, si tienen preguntas, si tienen interacciones, con mucho gusto yo las voy leyendo al abuelito, a Ricardo, a Hasblade, y vamos compartiendo en esta noche. Igualmente los que están por nuestra transmisión en nuestro Facebook Live, ahí también pueden dejar sus aportes y comentarios. Hoy estamos en una segunda temporada de Recordando nuestros ancestros con el abuelito Luis Sánchez y con este maravilloso tejido, así como vemos a Hasblade allí tejiendo, así como vemos a Ricardo también allí con su medicina y al abuelito. Y qué bonito es esto, que es recordar. Fíjate que esa palabra me ha llegado muy profundo porque es algo que no es que estemos aprendiendo. A veces decimos, no, es que esto lo estoy aprendiendo o hasta ahora lo estoy conociendo. No, lo estás recordando. Y en el espíritu lo que se hace es eso, es tener esos momentos de recordar aquellas enseñanzas, aquella ley de origen, aquellas tradiciones que ya vienen implantadas en nosotros. Vamos con naturaleza, cuando nos conectamos con las plantas sagradas, ellas nos abren ese canal de recordación mucho más profundo. Bueno, hasta ahí dejo mi palabra. Justo casa. Sí, abuelito, yo quería aportar algo y efectivamente al principio de la narración, para mí es la historia, ¿sí? Es lo que me están contando los abuelos y en el parecer mío considero que así como lo cuentan los abuelos, así es. En Occidente, por ejemplo, especialmente desde el estudio de los griegos, aparece esa palabra del mito, y entonces esa palabra del mito la encadenan a lo fantasioso, lo encadenan al surgimiento de una explicación con elementos fantásticos, y entonces de alguna manera la arqueología, la antropología se apropió de esa palabra para explicar las historias de origen de los pueblos indígenas ancestrales. Entonces, la palabra mito es un referente que es fundamental desde el lenguaje occidental. Cuando uno dice mito, para las personas que conocen la palabra mito, entonces saben que se está hablando de una historia antigua, pero para nosotros no estamos hablando de un mito, de algo fantasioso, sino que estamos hablando de una historia que me atraviesa para poder entender yo por qué me siento, por qué los ancianos me sientan, por qué los ancianos comparten una medicina en un mambeo. Entonces, una pregunta que hacen los ancianos es ¿por qué nos sentamos a mambear? Y entonces allí tenemos que remitirnos a la historia antigua, ¿sí? Para poder entender ese sentido y poder entender la profundidad. Lo que se ha logrado determinar desde la ciencia es que efectivamente estas historias están cargadas de símbolos que de alguna manera refuerzan esa necesidad del ser humano de explicarse y esa necesidad del ser humano de ubicarse en el contexto de la creación y en el contexto de la vida. Nos encanta narrarnos, nos encanta contarnos cosas, nos gusta a nosotros, el ser humano es palabra, el ser humano es pensamiento, el ser humano es una energía que es transmitida a través del narrar. Nosotros somos seres narrados, constantemente nos narramos cuando nosotros contamos nuestras propias cotidianidades, nos gusta narrarnos. Entonces, cuando uno está en ejercicio de una ancestralidad y en ejercicio de una búsqueda de la ley de origen, pues se sienta uno a escuchar a los abuelos en las casas de pensamiento. Y entonces en los chunzúas, cuando se sientan los abuelos lo primero que cuentan son las historias de origen. De dónde surge el poporo, de dónde surge la hoja de coca, de dónde surge el ambir, de dónde surge el yopo, porque
estas plantas son representativas del pensamiento ancestral muisca, y entonces cuando logramos entender nosotros estos orígenes, entonces yo recuerdo quién soy. Entonces yo entiendo por qué mis abuelos hacían uso del tabaco, por qué mis abuelos subían a la montaña a conectarse con el pensamiento de madre, cómo hacían los abuelos para leer el cielo y leer el universo, porque eso era lo que hacían los ancianos, eso era lo que hacían los abuelos. ¿Por qué mi abuela era partera? ¿Por qué mi abuelo era sobandero? Y entonces todo este conocimiento viene de esa ley de origen, todo ese conocimiento viene de esa historia que nos cuentan los ancianos y que nos han contado a nuestros abuelos de sangre a través de esas narraciones en las que antiguamente no había televisión, internet, entonces nos sentábamos a escuchar a los abuelos, y los abuelos tienen en su memoria unas historias de los territorios, de los espíritus, unas creencias, y entonces esas narraciones nos hipnotizan, esas narraciones nos pegan, esas narraciones nos identifican plenamente. Entonces, el referente del mito, ese es un referente occidental de los estudiosos de Occidente cuando tratan de definir las historias de Latinoamérica o tratan de definir las historias antiguas. Pero efectivamente, cuando uno va al territorio quichua o va uno al territorio maya o va uno al territorio de la selva amazónica, lo que cuentan los ancianos son sus historias, las historias propias, las historias que definen su origen, definen su función en la creación, definen el lugar que ocupan los seres humanos en esto que se llama la creación. Y entonces entendemos que la vida del ser humano va más allá de los sentidos, que la vida del ser humano va más allá de los ataviares que nos ha puesto la modernidad, y que más allá de eso hay unos elementos que definitivamente nos explican de una manera distinta, nos dan un sentido completamente distinto y nos dan una profundidad en lo que significa ser gente, muisca, muisca, yemuyesca, ajo abuelo. Bueno, entonces miremos algo. Ahorita hay un comentario. Señor, escucho. Hay un comentario en Facebook, si que lo compartimos. Y también sobre ello vamos tejiendo, que me parece muy bonito. Lo voy a colocar ahí en pantalla para que lo vean. Lo puedan ver nuestros ponentes el día de hoy. Y es un comentario, un aporte de Dana Lorena Arias Ramírez. Dice, la historia sobre Jesús también son mitos, lo que es parte de la historia de origen de muchas personas. Lo importante que entendamos que somos historia. Gracias por el aporte, Dana Lorena. Dana, muchísimas gracias. Dana ahora sí, adelante, ha estado muy activa, pero creo que para explicación de Dana y de nuestros amigos cibernautas y radioescuchas, es lo siguiente: en este proceso que estamos realizando aquí, también estamos haciendo un proceso de resignificar, de volverle a dar el significado correcto, porque es que como nos explicaba nuestro hermano Ricardo, desde la academia, desde la antropología, sociología y demás, todo aquello que no está dentro de la historia bíblica es mito. ¿Sí? ¿No? La verdad es que si vamos a ser exactos con toda la circunstancia desde el punto de vista científico, desde el punto de la demostración, desde el punto de llevarlo a un laboratorio y hacerle mediciones y demás, absolutamente lo bíblico es mito. Si vamos a ese punto, como lo ha hecho la ciencia y la academia con las historias muiscas y de las demás culturas, pero no lo hace con las historias y la cultura judeocristiana. Entonces, la situación de Jesús es una historia. Para nosotros, desde el mestizaje y desde, digamos, llamar la simbiosis de lo muisca y lo crístico, porque no quiero entrar aquí en la cuestión de cristiana, son historias.
Y esas historias tienen unas enseñanzas. Esas historias en su enseñanza no se debe olvidar. Ahora, de esa resignificación es lo que nos estamos diciendo. No estamos hablando de mito desde del significado que se le ha dado de mentira. De el hecho de que es una mitomanía, una mentira, un efecto de decir mentiras. No, estamos en el punto de nuestra forma de ver el origen de una cultura, cómo la ve, cómo la siente, cómo la vivió, cómo la ha experimentado. Así, igualmente de válida es la del pueblo hebreo, la del pueblo persa y de todos los pueblos. Es igualmente válida. Hay que descifrar el hondo significado de esa historia. Y si vamos a ponerla en un contexto científico, esta primera ley de origen, entonces encontramos que la madre representa la idea germinal. Sus potencias, sus hijos van a generar desde esa idea germinal el plano, el arquetipo. Y en el proceso posterior de creación, en la tercera, vamos a ver ya el plano. Vamos a ver el plano de la creación. Entonces vemos que está siguiendo una metodología que es la misma que utilizamos en la creación o construcción de un conjunto residencial, de una casa, de un artefacto de la ciencia aplicada. Entonces, los muiscas no conocían de ciencia desde el concepto que tenemos hoy en el siglo XXI, pero están siguiendo la misma idea germinal, la idea de la memoria ancestral, la memoria de la madre, que se sigue replicando aún en el siglo XXI por la ciencia, así no lo reconozca. Entonces está dando un significado más profundo el hecho de recordar esta ley de origen y verla actuando en su magnitud y en su expresión, esta ley de origen moderna de cómo se va tejiendo y cómo se teje en la actualidad. Hasta mi palabra por ahora. Gustavo Casa. Ricardo. Sí, abuelo, completamente de acuerdo. Digamos, hay un elemento que me parece bien importante recalcar. Ahora que está ese proceso del resurgimiento de la palabra muisca, donde muchos hermanos, muchas hermanas se están autorreconociendo como muiscas, se están reconociendo su linaje y se están levantando las casas de pensamiento, ¿no? Entonces, si hay algo que es bien importante relevar es que esas casas de pensamiento corresponden a esa primera narración, tal y como es la casa de pensamiento, el Chunsúa o el Cusmui, tal cual es la palabra que ha sido estructurada. Entonces, esas casas sagradas están contando esa ley de origen. Cuando entramos nosotros a un Chunsúa o un Cusmui, estamos entrando a una palabra que ha sido construida desde los primeros tiempos, tal y como lo dice nuestra narración en el día de hoy, un Quikie en sie, es decir, son casas que están estructuradas y cuentan la historia de la ley de origen. Cuando uno entra a una casa de pensamiento, está entrando a la historia de la ley de origen. Y por eso es que nos sentamos en las casas de pensamiento y por eso es que estamos nosotros con los ancianos, escuchando a los ancianos esas historias que están en su memoria, que han guardado y que han cuidado a través del tiempo. Última casa, bueno. Abuelito. En esa reestructuración y en esa resignificación de la palabra, lo bonito es hacer la carne y sangre, como tú has dicho muchas veces, ¿no? Y este año, con el transcurrir de las lunas, hemos venido con algunas mujeres haciendo ese ejercicio de caminar las lunas
las 9 lunas y las 13 lunas, haciendo el ejercicio, ¿no? La primera luna, la luna de la madre, reconocerla, honrarla, reconocer dónde está esa primera matriz donde nos sostuvimos 9 meses, dónde quedó sembrada, con qué pensamiento me fecundaron, dónde la sembré, dónde está mi sitio de poder. Cuando lo recuerdo, voy allí a hacer esa conexión con la madre para conectar con esos sueños y propósitos de Madre, Padre, Dios. En la segunda luna, entonces es con el Padre, resignificar al Padre, conocer la fuerza del Padre, ese liderazgo, ese proveer, esa destreza para laborar en la vida. Lo segundo es la creación. Entonces ahí estoy yo, es la revisión conmigo mismo. ¿Qué estoy creando? ¿Qué he creado? ¿Qué estoy creando ahora y qué quiero crear? La siguiente es el equilibrio. Entonces, en la ley de origen que nos contaba Ricardo está que ellos fueron potencializados con sus herramientas y fueron esparciéndose en el mundo, ¿verdad? Acá también es lo mismo, cómo mi creación se ha esparcido por el mundo y cómo la estoy haciendo. La quinta pues viene como todo un proceso de revisión, de sanación. Y lo bonito de este ejercicio es que más allá de conocer la ley de origen es vivirla y darse cuenta que en la actualidad se puede vivir, en la actualidad se puede hacer esa recordación e ir transmitiendo todo este conocimiento pues a las personas que nos acompañan. Entonces, es un ejercicio muy bonito cuando realmente empezamos a revisar cada uno de esos elementos y los empezamos a vivir en nuestra vida y los empezamos a compartir y nos vamos haciendo unos con esa gran comunidad cósmica que somos. Para ir caminando la palabra, justamente. Eso, abuelito, justo casa. Excelente, muy bien. Las circunstancias de la creación, y si uno mira diferentes culturas, diferentes historias, encuentra que en el fondo son la misma. En el fondo llega uno que son similares. Pronto la forma, el contexto cambia, obviamente, pero de fondo, de significado es el mismo. Entonces, pues al respecto, diría uno, oiga, pero es que usted habla de lo crístico y demás, pero a nosotros dentro del cristianismo nos enseñaron que era solo padre, ¿sí? Entonces le digo, no, es que ustedes no han leído. Qué pena, pero ustedes le han creído a los que le han dicho, pero ustedes no han leído. Sencillamente, discúlpeme la expresión, no, yo no tengo nada contra nadie ni nada, sino les digo, mire, muy sencillo, ahí dice hagamos, no dice hago, sino hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y si dice hagamos, mínimo son dos, ¿sí? Hay un plural, significa que hay dos. Entonces, ahí está diciendo tácitamente que es padre y madre. Lo está diciendo. O eran varios padres, varias madres, no sé. Eso sí no puedo decir, porque el texto mínimo dice que padre y madre. Y si a nuestra imagen y semejanza, varón y hembra, dice que son dos energías, la masculina y la femenina. Y nos habla, lo muisca, nos habla del padre de Chimneagoa y de la madre Bagüe. Principio masculino y principio femenino. Pero que estaban dentro del caracol. Quiere decir que aún para el Muisca dice, ellos son la primer manifestación espiritual de Dios, pero todavía no es el Dios. Dios porque Dios es, si los padres, el eterno femenino y el eterno masculino no son visibles, no tienen forma. Dios es antes que ellos y no tiene forma y todo lo abarca. Así como ellos abarcan todo, Dios está antes abarcando todo.
y abarca la oscuridad y el caracol. Y abarca lo que se dice vacío o que se cree como vacío, es una expresión idiomática, más no una realidad científica. Que hay que entender también eso, que estamos hablando, usando un idioma de comunicación que es el lenguaje del castellano y algo que hace uno la similitud, como la analogía, habla de un vacío, pero el vacío no existió nunca. Dentro de este concepto muisca, el vacío no existe. Existe un espacio donde no hay algo visible, no hay algo palpable, no hay algo que se pueda ver o sentir y verificar con los sentidos físicos. A eso es lo que quiere más o menos significar esa palabra vacío. Y hay una aclaración hecha por mi hermano, dice, ojo, que hablamos de oscuridad, pero no es la oscuridad que habla el occidental de este momento o el castellano, de que es ausencia de luz. Es otro tipo de energía que hay allí y que estaba allí. Y esa energía era la que, por decirlo así, era la primaria, la energía primaria que estaba reinando. Y tuvo temor de esa otra nueva energías y esas nuevas manifestaciones de la energía de madre. Porque ella, por decir, era la única que se había manifestado, aunque no era visible, y tuvo temor. Y allá lo narra también los judeocristianos o el judeocristianismo narra esas historias también. Vemos pues de que es solo mirar, leer y observar, y vemos que en el fondo hay unas similitudes exageradamente grandísimas. Pero hay que abrir el oído y abrir los ojos y mirar para encontrar. Y ablandar el corazón y en este camino del tejido muisca, es un tejido donde nos invita a dejar de ser dogmáticos, a ser coherentes con el corazón, coherentes con el espíritu, coherentes con el pensamiento de Madre Padre Dios. Y si estamos coherentes con el pensamiento de Padre Madre Dios, si estamos en el pensamiento de Padre Madre Dios, estaremos en ese camino de la búsqueda de la verdad y de encontrarnos cara a cara con la verdad. Y eso implica que tengamos que renunciar a muchos paradigmas. Y desde los paradigmas no podemos entender un concepto de origen de ninguna de las etnias, ni aún hablando del judeocristianismo. Gustavo Casa, hasta el momento mi palabra por ahí. Ricardo, Yeca. Sí, abuelo, concuerdo totalmente. Sí, cuando uno empieza a leer otras historias, desde el pensamiento occidental, la manera como se ha catalogado a través de la palabra mito, las historias de origen de los pueblos. Por ejemplo, encontramos en el Popol Vuh cómo todo surge también de Madre Padre Dios, de los primeros creadores y formadores del corazón del cielo y del corazón de la tierra. Y hay un elemento que es fundamental en el Popol Vuh, y es que esos hacedores, esos primeros constructores entran a palabrear, entran a conversar, es decir, la creación desde el primer momento siempre es palabra, la creación desde el primer momento siempre es pensamiento, la creación desde el primer momento siempre es intención. Y entonces encontramos esas relaciones que se dan entre las diferentes culturas. Otra historia que me parece fundamental es la del Yurupari también. Allí el Payé, cuando llega a la tierra, viene con el pensamiento de Madre Padre Dios, con una fuerza masculina, una fuerza femenina, y con una concepción de la creación. Entonces, todo surge del pensamiento, todo surge de la intención. Entonces,
cuando uno se sienta a hablar con taitas o a hablar con mamos, a hablar con abuelos, con maimas, con sagas, hay una enseñanza profunda sobre la intención, hay una enseñanza profunda sobre la palabra. Y entonces los ancianos siempre nos dicen, hay que cuidar la palabra, hay que cuidar el pensamiento, hay que cuidar la mente, hay que cuidar el espíritu, hay que cuidar la intención, porque en esa historia de origen todo surge desde el pensamiento. Y somos co-creadores en la medida en que nosotros desde esta ancestralidad indígena muisca de estos territorios, nuestra intención, nuestro primer pagamento, nuestra primer danza, nuestro primer canto, todo surge siempre desde la creación de madre, desde el vientre de madre, reconociendo que todas las mujeres son madre, son hijas de la madre y tienen en su cuerpo, tienen en su físico el vientre, la matriz, el útero, que las conecta directamente con ese momento de la creación. Entonces, la concepción de los hijos están cargados de esa historia de la madre, siempre, el pensamiento de la madre, el vientre de la madre, de tal suerte que una tarea fundamental es que la mujer ocupe ese lugar como sagrado femenino en la creación. Y es un trabajo que nos corresponde a nosotros desde la ley de origen, en reconocer la palabra, en reconocer la ley de origen con un origen. En la segunda creación, que se llama Saskihinuka, es decir, lo primero que todo, que es la siguiente narración, adelanto solamente un poco, las potencias tienen primero que conectarse con el vientre de la madre, con lo que fue pensado, con lo que fue inspirado, para que puedan entender que en el pensamiento de madre, que fue fecundado por la energía de padre, allí están todas las semillas, allí están todos los soles, están todas las galaxias, todos los universos, todo está en el pensamiento de madre, porque aunque madre no tiene forma definida, es la sabiduría. Aunque la madre no tiene forma definida, es la existencia. Y entonces, toda existencia fue primero pensada, toda existencia fue primero, digamos, considerada por madre, para que nosotros como seres humanos, como gente, pudiéramos entender qué es la vida, pudiéramos entender qué es el tiempo, el espacio, qué es la existencia, por qué estamos nosotros aquí, por qué nos corresponde a nosotros un linaje y unas historias familiares de abuelos y de abuelas que permiten mi nacimiento y me permiten recordar quién soy. Y entonces esa primera recordación me conecta directamente al reconocimiento de un origen desde el vientre de madre, abuelo. Así es. Jorgito, ¿tienes algún comentario por ahí? ¿Alguna saludito? Bueno, sí, un saludo muy especial para todos nuestros oyentes que están muy atentos, muy conectados. Nos están escuchando desde Estados Unidos, desde México, Uruguay, Argentina, en diferentes ciudades de Colombia, en Ecuador también. Un saludo muy especial para todos ustedes. Y un saludo especial que nos lo envían Linda Peña, que nos está escuchando muy atentamente con el corazón abierto. Bueno, yo quiero compartir un poquito este compartir, porque es un tejido que vamos a tener todos los lunes, recordando a nuestros ancestros, con el abuelito Luis, con Ricardo, con Halblady. Yo los voy a estar acompañando. Y bueno, varias personas se van a ir sumando a esto, a que los abuelos nos invitan a sentarnos y pensar en ese momento en el sentir el pensar y el sentir lo que es el sentarnos, ¿no? Y el sentarnos es estar con esa atención, con esa disposición, con ese deseo de escucha, también de participación,
de donde la palabra se me va dando, se me va entregando por los mayores, y en mí va resonando, y va sanando, y va haciendo eco, y va profundizando en mi corazón, en mi vida. Y es bonito, porque también como lo han expresado ustedes, es ese recordar, ¿sí? Ese recordar, ese unirme a Padre y Madre Dios en sus dos energías, masculina y femenina, ¿sí? Que es muy, muy interesante reconocer ello también. Ahora, estamos viviendo así tiempos complejos, tiempos bastante de cambios, de transformaciones. Ayer justamente vivíamos el portal del león, el 8.8, donde viene un tiempo de transformación, un tiempo de sembrar, ¿sí? Y de más adelante empezar a cosechar, a recoger ese fruto. Entonces, qué bonito que hagamos ello. Sigamos también ese tejido y entre todos vamos construyendo esa palabra bonita, esa palabra de amor. Hay un mensaje especial, Marvi Ñáñez. Ahí voy poniendo los comentarios para que ustedes también lo puedan ver en pantalla. Dice, muy hermoso, le ha gustado mucho este tejido, este compartir en este día de hoy, en esta noche. Recuerda que vamos a estar todos los lunes a las 8 de la noche. Dana Lorena dice, habitar el mundo y leerme en él, en el universo, que existe para todos. Ahí finalmente completó el mensaje. Bueno, hasta ahí sería mi participación y la participación también de los oyentes. Juta Ocasa. Nica, yes. Acá mientras que tejía y te escuchaba, importante reconocer dos cosas. La oscuridad como parte también de ese caminar, ¿no? Como que cuando nos reconocemos a nosotros mismos en nuestra oscuridad o en esa sombra, como desde ese pensar bonito, desde ese sentir bonito, le vamos poniendo luz a ese camino. Entonces, cuando hacemos esa integración de la sombra en nosotros mismos y le ponemos luz, empezamos a hacer eso que Ricardo decía o hablaba acerca de ir pensándonos bonito, ¿no? A mí me gustaría que desde la palabra del abuelito y de la palabra de Ricardo hablemos del cómo es ese cuidar el pensamiento, cuidar el sentir, cuidar el corazón, cuidar las emociones, como para irle contando a nuestros radioescuchas y a los cibernautas cómo se vive esa palabra muisca. Para mí es la integración y la revisión constante del ser, de lo que soy, de ese cuerpo físico, de ese cuerpo emocional, de ese cuerpo físico que tengo, de ese cuerpo espiritual. Pero me gustaría escuchar al abuelito de Ricardo cómo hacen esa revisión constante y cómo cuidan ese pensamiento y dejárselo ahí como palabrita a nuestros escuchas el día de hoy. ¿Cómo tocas? Ricardo Yeca. Bueno, abuelo, sí, hay que pensarnos en la oscuridad también es parte del camino espiritual. Unsa es la oscuridad, Unsa es el miedo, Unsa es la angustia. La oscuridad no quiere desaparecer, la oscuridad no quiere ser destruida por la luz. Por eso Unsa se alía con Sa, que es la noche, la oscuridad y la noche, y conversan entre ellos, ¿cierto? Tratan de detener la creación, tratan de que Madre no lleve a cabo su pensamiento, donde la existencia y la fuerza de la vida está cimentada en la luz. Entonces, Madre, desde el primer momento, siempre en su pensamiento, en su tejido de pensamiento, dice que no tiene que desaparecer la oscuridad, sino que la oscuridad hace parte de la creación y debe ocupar un lugar también en el puesto de la creación. Entonces, a nosotros nos ocurre muy constantemente, nosotros vivimos noches, es decir, el tiempo de Sa, el tiempo de la noche,
y vivimos muchas veces el tiempo de Unsa, el tiempo de la oscuridad. Y entonces en ese tiempo de oscuridad y en ese tiempo de noche ocurre porque la oscuridad, el miedo, todo hace parte de mí. Y es allí donde también yo me reconozco como ser de luz. Es en la noche y es en la oscuridad donde yo me reconozco en espíritu. Es en la oscuridad y en la noche donde yo me reconozco como existencia y como vida. Entonces, el abuelo siempre nos habla de hacer carne y sangre los propósitos de Madre, Padre, Dios. Y pensar en los propósitos de Madre y en los propósitos de Padre significa entrar a la médula de la creación para pensarme desde mi oscuridad en luz, para pensarme desde mi angustia, pensarme en la creación también. Muchas veces nosotros que estamos cargados de nuestra existencia y de nuestras experiencias, casi siempre nos fijamos más en las experiencias negativas que en las experiencias positivas, y la tarea que nos ponen los abuelos es conocernos de manera armoniosa, tanto en la luz como en la oscuridad, con un fin y un objetivo que es claro, y es que yo pueda armonizar estas dos fuerzas que me habitan. Cuando definimos al ser humano, lo definimos desde la luz, desde la oscuridad, desde la creación y desde el vientre de la madre, y entonces allí yo aprendo a reconocerme, a reconocer que soy imperfecto, a reconocerme que tengo oscuridad, a reconocer que tengo miedo, a reconocerme que tengo esos otros elementos como la angustia, como el rencor, como por ejemplo el dolor, ¿no? A veces cargamos con dolores y no aprendemos nosotros a reconocernos en esa oscuridad, porque para poder llegar a la luz necesitamos perdonarnos, necesitamos entender qué fue lo que nos ocurrió, y entonces tenemos que volver otra vez a ese lugar. El anciano siempre nos decía que la vida era como un tejido, como una mochila, ¿cierto? Y entonces cuando se revisa la vida en el mambeo, entonces debemos ir a esa puntada que hice mal, esa puntada que no está ordenada, esa puntada que no está en la luz. Entonces revisar la mochila significa desbaratar la mochila hasta ese momento de la existencia para entrar en un sa y entrar en sa, entrar en la noche y entrar en la oscuridad. Y entonces desde ese reconocimiento de lo que soy yo, aceptarme como yo soy, desde ese reconocimiento de lo que soy yo, perdonarme a mí mismo y ser capaz de pedir perdón al otro, porque es la única manera y es el único camino para poder entrar en la creación de la luz. Más adelante nos habla, en la siguiente narración nos habla de la olla cósmica, ¿sí? Y en esa olla cósmica está toda la creación y en esa olla cósmica está el universo. Entonces nos corresponde saltar a la olla cósmica para ser parte de la luz. Y eso significa, de alguna manera, también entender que en esta existencia tengo una naturaleza humana, pero muy probablemente esa naturaleza humana ha sido educada de manera distinta o de manera diferente o de manera equivocada. Y entonces es allí donde el abuelo habla de que un camino espiritual me exige cambiar mis paradigmas, exige cambiar mi pensamiento, exige ubicarme en otro lugar, ¿cierto? Vivir la creación desde otro sitio. Y entonces en la segunda narración que vendrá, estoy adelantando cosas de la segunda narración, se habla de que la madre y sus hijos y las potencias crean una estructura, ¿sí? Crean las direcciones, los mundos de arriba, los mundos de abajo, y todo converge en un punto que se llama Tomsa, el ombligo. Y en este ombligo es donde se coloca la olla cósmica, que es la que va a producir la luz y la existencia y la energía. Entonces, cuando nos pensamos en esta ley de origen, estamos pensando en lo profundamente humano, estamos pensando en mis miedos, estamos pensando en mis necesidades, estamos pensando en mis carencias. Y entonces, madre siempre pone en su vientre una energía que
nosotros ya hemos identificado como energía creadora, energía de amor, energía que inunda todo, ¿cierto? Que le da un lugar a la oscuridad, no la desaparece, sino que le da un lugar a la oscuridad para equilibrar y armonizar nuestra existencia. Y todo esto, pues, lleva a resignificarnos como seres humanos, a resignificarnos como hijos, a resignificarnos como padres, a resignificarnos como esposos, a resignificarnos como hombres y como mujeres, como hombres de tejido, como mujeres de tejido, como hombres de poporo. Entonces, es bien importante eso que tú mencionas, y para todos los oyentes, entrar en ese ejercicio de resignificarnos desde la ley de origen, desde lo que nos han dejado los abuelos en sus casas de pensamiento. Uta o casa, abuelo. Sí, la circunstancia es, hombre, volvemos al principio. Estamos en ese proceso, volvemos al principio. ¿Sí? Decimos, es que la circunstancia humana es que estamos lejos del principio. Estamos fuera del orden, porque miremos que el planteamiento del pensamiento de la madre es de orden. En ningún momento es de destrucción, sino de ordenar. Y a cada cual le da un lugar en la caracola. Cada uno tenemos un lugar. Hay un orden. Es un principio de orden. Si en nuestra vida no hay algo que no está en orden, es donde debemos revisar el pensamiento. Debemos revisar donde nuestro pensamiento ya no está conectado y hay que volver a hacer esa conexión. Hay que sentarse y hacer uso de, en lo muisca diríamos, hagamos uso de los guardianes, de las medicinas. En Oriente, haga uso de siéntese en posición de loto, haga su meditación y conéctese con la luz divina. Conéctese. Cada uno a su manera, en diferentes tipos de filosofías y organizaciones, tienen ese momento de revisión para volver al orden. Ahora, la presencia del desatino, del caos, no es más que una invitación a recuperar el orden, a recuperar el principio, a recuperar el origen, a recuperar la fuente de la luz, recuperar la fuente de la vida, la fuente seminal de donde están todas las semillas, la fuente germinal de toda la creación. Allí está. Y se nos habla de memoria de la madre naturaleza, nos habla de memoria de las células, es volver a esa memoria inicial, no a la memoria del libro, a la memoria de fulano de tal, a la memoria del cacique tal, a la memoria del mambo tal no, es la memoria inicial, la primigenia, la de madre, padre, Dios. Eso dice esta primera narrativa, que las potencias siempre regresaron a lo primordial, al primer pensamiento, y desde ahí se ordenaron y a medida que fueron creciendo y fueron desarrollando los procesos, volvieron a reconectarse para revisar, porque algo faltaba. Y algo falta. Y debemos seguir retornando hasta conectarnos con ese ombligo de la madre. Para ver que a través de la energía, la fuerza, la sabiduría de la madre, llega a feliz término la obra. Entonces, lo que viene aquí en este relato, entre otras cosas, es que darle, y Ricardo lo dijo ya, volver a darle el significado correcto, resignificar lo femenino.
lo femenino en el varón y lo femenino externo, que es la mujer. Porque el femenino, oscuridad para el hombre, es su contraparte femenina. Él no la ve, el varón no ve. Desde su casa caracol, desde ese concepto varón, no ve su parte femenina. No ve su parte femenina. Solo ve la externa. ¿Sí? Y eso no está diciendo la historia, que su contraparte femenina, ahí está, por más de que sea varón. Y mujer, ahí, usted no ve su contraparte masculina, pero ahí está. Entonces vienes a la integración, porque en ningún momento el sueño de la madre es acabar con la oscuridad, con la otra parte que está ahí y que es parte, pero que no está manifiesta. Que lo que se manifestó fue otra, la masculina o la femenina, pero ahí está la otra, porque todo está compuesto de las dos energías. Todo tiene madre y padre. Todo tiene pensamiento y todo tiene palabra. Y bueno, allá encontramos que y el verbo se hizo carne, por ejemplo. Y en el principio era el verbo. Encontramos eso. Pero para emitir el verbo tiene que pensar. Y debe tener una intención cuando usted emite la palabra. Entonces, todo eso nos lo está diciendo esta primera ley de origen. Nos está hablando de lo que pensamos, de lo que sentimos y y cómo obramos. Nos está hablando de un orden y nos está hablando de una integridad, de una coherencia en todos los niveles. Nos está hablando de unos niveles que son mayores a los que decimos de pensamiento, palabra y obra, y nos está hablando en coordinación, en conexión con los pensamientos, la palabra y la intención creadora de Madre, Padre, Dios. Nos está diciendo esa otra partecita en la cual debemos tener coherencia. Hasta mi palabra por ahora, Cúcuta o Casa. Jorgito. Gracias, abuelito. Qué palabra tan bonita, qué palabra tan sentida, tan profunda que hace con nuestras vidas y nuestros corazones. Bueno, un saludo para todos ustedes, los que están conectados en este momento por conexionalcielo.radio.com. Recuerde, vamos a tener este espacio nuevamente en su segunda temporada, lo llamo yo, recordando a nuestros ancestros todos los lunes a las 8 de la noche. ¿Dónde vamos a hacer eso? Tejer, aprender, recordar, volver a nuestra esencia, a lo que somos, a nuestro origen, ¿sí? Volver allí, donde nos sentamos en este momento, compartimos. Y me gustó algo que tú dices, y es que no es volver al libro, no es volver a lo que me dice cierta o cual persona, que puede estar bien, no quiero decir que no, pero es volver a nuestra esencia, y esa esencia es de Padre y Madre Dios, que habita en nosotros, que no está afuera. Y volver a Él es volver nuevamente a rescatar todo lo que hemos, o lo que se nos ha venido entregando, o se nos entregó, ¿sí? Sabiduría, conocimiento, amor, ¿sí? Recordar esas palabras, decías, Blady, ¿cómo hacemos para a veces no perder esa palabra o cómo hacerla más significativa? Y tú decías, es revisando, ¿no? Haciendo esa revisión constante en nuestro día a día de esa palabra que vamos teniendo, de ese diálogo interno primero en nosotros y cómo estamos teniendo ese diálogo externo, ese diálogo con el otro, ¿sí? Cómo me estoy relacionando aún con las plantas, cómo me estoy relacionando aún con las personas cercanas, cómo me estoy relacionando aún con ese ser divino, llamado Padre, Madre Dios. Entonces me parece interesante y bonito de poder tener esos espacios para justamente ello, desde este espacio, desde este lugar, pensarnos y repensarnos en lo que vamos viviendo, ¿de acuerdo? Hasta ahí dejo mi palabra y quiero compartir, bueno, un mensaje de Dana Lorena, que está muy activa esta noche, está muy atenta al programa,
Dice hermosas palabras de Ricardo y también dice destejer para tejer, desaprender para aprender. Qué bello. Así es. Estamos en esa construcción. A veces hay que sacar cosas de nuestra mente que a veces no están en cierta resonancia para que nuevamente entre ese pensamiento bonito, ese sentir y ese llevarlo a un obrar bonito. Hasta ahí dejo mi palabra. Puto caso. Bueno, estamos ya al final de esta emisión por el día de hoy. Estamos en Conexión al Cielo Radio y estamos invitándolos a todos nuestros amigos, radioescuchas, cibernautas, a que continuemos en este tejido, continuemos creciendo y resignificando esa palabra y que cada uno, desde su potencia, desde su conocimiento, desde sus talentos, desde sus virtudes, prestaciones y experiencias, aporte en esta resignificación y en esta reconexión con la palabra de origen, con esa ley de origen, con ese pensamiento que vino desde Madre Padre Dios a nosotros, los humanos, y en especial lo planteamos desde la visión de nuestro pueblo, de nuestra cultura, la cultura muisca. No es otra religión, no es otra filosofía, es un modo de vida, un modo de pensar, un modo de ver, un modo de existir, un modo de vivir en paz, en armonía, con respeto y dignidad. Hasta ahí mi palabra por ahora. Creo que dejamos para el próximo lunes para que nuestro hermano Ricardo nos haga la segunda narración de la ley de origen. Entonces, no sé, ya tienes algo que comentar, o Jorgito y Ricardo, y nos despediremos ya de este cierre y haremos el cierre en la voz de Jorge Salas. No, adelante, Jazz. Si quieres hacer alguna aportación. No, la palabra muy bonita, muy profunda. Solamente hoy ha permitido recordarnos, hoy ha permitido hacer esa integración de la noche en nosotros mismos, de esa oscuridad en nosotros, ponerle muchísima luz, recordando que somos hijos de Madre Padre Dios, esa parte femenina, esa parte masculina en nosotros, y que como tú lo dijiste, como estilo de vida, hay que sentirlo, hay que apropiarse de cada palabra para llegar a esa coherencia de la que tú hablabas, del pensar, sentir y el actuar, sobre todo en el actuar. Hay que manifestar esa palabra, ese pensamiento, esa palabra en acciones. Entonces, pues muy agradecida con Madre Padre Dios, con ustedes tres y con todos los oyentes por este espacio. Y hay mucha palabra en el corazón hoy. Muchas gracias. Sí, abuelo, agradecer mucho la invitación que su merced y Conexión al Cielo han tenido para conmigo. Y esa palabra de origen, siempre he pensado mucho en cómo esta palabra me toca, ¿no? ¿Qué me corresponde a mí? Y entonces, en esa experiencia que uno vive con los abuelos en las comunidades muiscas y con otros sabedores de otras comunidades, llega uno a un punto de entendimiento en el que ese principio de creación lo encuentra uno en la vida del ser humano como tal. Cuando nosotros hablamos de esa creación, cuando Madre entra y tiene en su pensamiento esa reflexión profunda sobre la vida y sobre la existencia, entonces yo me pregunto, ¿a dónde me toca esa palabra? Y entonces en lo humano, en mi vida humana, ¿sí? He entendido que cuando esa fuerza masculina que reposa en mí y esa fuerza femenina que reposa en mi esposa, cuando nosotros unimos nuestras células, allí lo que hay es una explosión de luz.
hay un proceso de creación, allí se está moviendo el universo. Y entonces ese ser, ¿cierto? Hace parte de esa palabra de creación. Igual cuando se juntan las personas a través de la amistad o a través del enamoramiento, cuando las personas se juntan, lo que hay allí es una explosión de energía, una explosión de luz, una explosión de simpatía, una explosión de ternura, una explosión de conocer al otro, de experimentar al otro, de escuchar al otro, de escuchar la narración, cómo te estás narrando tú, cómo me narro yo y cómo entre los dos construimos también una historia. Entonces, constantemente nosotros estamos en ese proceso de creación, es decir, esa palabra de la ley de origen de la primera narración, donde todo se piensa para que surja de allí, desde ese pensamiento de la existencia, nosotros lo vivimos de manera cotidiana en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra existencia. Y entonces entendemos que de alguna manera la creación que ha surgido en mí también se ha manifestado Unsa, también se ha manifestado la oscuridad, también se ha manifestado esa otra parte que necesito armonizar de mí. Y entonces yo entiendo que soy pensamiento de madre, también siento que soy corazón de madre, también siento que soy tejido de madre, y que en mí y en los seres humanos y en todos los seres humanos, en mis hermanos de comunidad, en todos los demás hermanos, desde cualquier pensamiento, estamos rememorando siempre la creación. Juntarse con otro ser humano es rememorar la creación. Y entonces ya depende de mí, ya depende de mi formación, de mi palabra, de mi pensamiento, cuál es el curso que le voy a dar a esa energía. Cuando yo me junto y donde aparecen los regalos de la madre a través de los hijos, allí lo que hay es una explosión de luz, es un universo que constantemente se está revitalizando y constantemente se está manifestando el pensamiento de la madre. Y entonces yo entiendo que allí hago parte también de la creación. Allí yo entiendo que todos los seres humanos hacemos parte de la creación. Y entonces nuestras relaciones son un punto de partida para la co-creación del universo. Nuestras relaciones son parte del establecimiento de la armonía, son parte de la palabra. Y entonces en este pensamiento ancestral indígena, muisca, del territorio, Cundinamarca, Boyacá, Santander, Tolima, la zona andina, nos teje un pensamiento con unas medicinas, y entonces entendemos el origen de esas medicinas, que ese tabaco, que ese jayo, que ese yopo, que ese tijiquín, vienen desde la creación y vienen desde el pensamiento de la madre para conectarnos con esa creación, para poder entender el sentido de la existencia, para poder honrar la vida, cuidar la vida, proteger la vida, prolongar la vida. Entonces, bella palabra la que nos entregan los abuelos, los ancianos, desde sus casas de pensamiento, desde sus cusmuy, desde sus chunzúas, desde las cancurúas, desde las malocas. Cuando los mayores, los taitas, los abuelos, los mamos, las sagas, las maimas, entran en conexión con esa historia original, con esa primera historia, para recordarnos que somos seres humanos, que somos esencia del universo y nos reconocemos hijos del universo, hijos del sol, nos reconocemos como luz, nos reconocemos como potencias también, donde tenemos nosotros esto que es nuestro cuerpo, nuestra existencia, donde tenemos nuestra materia, y esa materia corresponde a una manifestación del pensamiento de la madre y de la tierra, de la madre y del padre. Y así como yo soy manifestación de la madre, tengo una forma, cabeza, brazos, pies, que son la manifestación del pensamiento. Las plantas, las montañas y los ríos y los pájaros son también manifestación de la creación del pensamiento de la madre. Y entonces es allí cuando entro yo a conectarme con madre, porque reconozco en la creación y en los demás seres, reconozco la existencia de madre,
reconozco el pensamiento de madre, reconozco el vientre de madre. Y entonces hay una tarea muy profunda, una tarea ardua, una tarea en el que es muy importante sentarse en el mambeadero, sentarse en la casa espiritual de madre, recibir las medicinas de madre para poder entender mi existencia inicialmente. Y desde el entendimiento de mi existencia, poder entregar mi energía para que otro también entienda su existencia. Entonces, reconocerme como un ser de energía, de luz, de amor, de fuerza, de poder, de bondad, de compasión, de perdón. Eso es reconocerme hijo de la madre, hijo del cosmos, hijo del padre, hijo de esta existencia, y estamos en una relación con otros seres que son manifestaciones también del cosmos. Utao Casa, abuelo, gracias. Bueno, mis hermanos, estamos aquí en Conexión al Cielo, recordando a nuestros ancestros, e invitarlos a continuar escuchándonos y continuar escuchando esta narración de esta ley de origen, en boca de Ricardo Arias, un sabedor muisca, guardián de los tunjos, guardián de este conocimiento, guardián del territorio. Y invitarlos a que compartan con nosotros en este tejido de la palabra de verdad, de vida, de amor. Aquí nos llega un comentario. Bueno, agradecemos los comentarios de Narvi Núñez y de todos los demás amigos. Hay un mensajito, abuelito, gracias. Están muy felices. Sí. Seguimos en este caminar, los invitamos fíjate, a continuar. Este mensaje en especial dice, me llevo en mi mochila un pensamiento bonito, coherente con mi palabra y obrar. Gracias por ese compartir que ilumina nuestros caminos. Y hay otro mensajito, abuelito, hay otro mensajito también, ya para cerrar, de Dana Lorena también. Agradezco ese espacio. Aquí estamos en Muchísimas gracias a todos los que han participado en esta noche, al abuelito Luis Sánchez, a Ricardo Arias, a Hasblady Polo. Bueno, abuelito. Un abrazo, bendiciones para... Gracias. Recuerden que la cita es todos los lunes a las 8 de la noche, aquí, recordando a nuestros ancestros. Gracias, Ricardo. Feliz noche. Gracias, Hasblady. Gracias, abuelito Luis.